Cerramos la cobertura del draft 2022 de la NFL con este tier maker o con los rankings de quién lo hizo mejor en este draft y quién pudo haberlo hecho mejor. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Un placer que estén aquí con nosotros para comentar, insisto, ya lo último que nos dejó este draft 2022. Estoy con Wilmar Chávez para poder hacer justamente estos grupos, estas categorías de quién lo hizo mejor y quién no tan bien en el draft. Wilmar, bienvenido, ¿cómo estás, brother? ¿Qué onda, mi Chuy? ¿Cómo estás? Y a todos los que nos ven aquí. Bien, contento de venir como a darle cierre a este proceso, a ver, a tocar un poquito más en términos de equipo y todo lo que ha pasado, pero bien, contento con todo este proceso que hemos vivido de draft. No ajuste sus audífonos, sus bocinas, su nada. En efecto, Wilmar se escucha bien finalmente. Después como de 2 años sufriéndole. Llegó la Navidad. Llegó la maldita Navidad. Venga pues, entonces vamos a hacer estos rankings de alguna forma, ¿sí? Rankings de lo que fue el draft 2022. Vamos a dividirlos en categorías a los 32 equipos de la NFL y vamos a agruparlos justamente en esas categorías. Las categorías son las siguientes. En primer lugar vamos a ir del mejor al peor. De 10, o sea, poco que mejorar de lo que hizo ese equipo en el draft. Siguiente categoría, bueno. Siguiente es aceptable. La cuarta sería mejorable. No son 6, mejorable. La quinta sería cuestionable. Y la sexta, la categoría se llama ¿en qué estaban pensando? ¿En qué estaban pensando básicamente? Ok, entonces vamos con 6 categorías para 32 equipos. ¿Qué preferirías? ¿Iniciar con lo mejor y terminar con lo peor o ir de 0 a 100? Creo que podemos empezar con lo mejor, que es facilito, o sea, sabemos quién hizo bien. Lo otro nos va a dar un poquito más de tema, entonces me parece bien llevarlo así. Me gusta, entonces. ¿Quién aparece en la categoría de 10? Draft de 10. Tengo 3 equipos, no los tengo organizados como en orden, sino los 3 en el tier, como mejor les parezcan. Baltimore Ravens, Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles, que aquí estamos tomando en cuenta también lo que pasó en el draft. O sea, no solo las selecciones en específico, sino lo que pasó durante el draft. Y que así deben de ser, creo, las calificaciones. Creo que calificar un draft solamente por los jugadores que llegaron durante el draft es incompleto, porque un equipo como Philly, que fue por AJ Brown, Denver, que fue por Russell Wilson y demás, claro que es parte de la calificación total del draft, ese tipo de cambios o hacer un muy buen trade down durante la primera ronda, la segunda ronda, etc., también es parte de calificación y por eso me agrada que aparezca por ahí Filadelfia, ¿no? Que se lleva un tackle defensivo, que se lleva a su wide receiver 1, de los mejores de la NFL, así que me agrada. Si tuvieras que elegir de bote pronto, ¿de cuál de estos 3 fue el mejor? ¿Cuál dirías? Como los tomé, diría que Filadelfia. Ok. Se llevan un jugador que para mí es top 5 en su posición y a un costo muy, muy cómodo. Entonces me quedo con Filadelfia, especialmente por lo que pasó con AJ Brown. Por ahí leí un comentario sobre el draft de Kansas City. Era más bien como una página de fans de los Chiefs. Okay. Que hablaba de que los Chiefs están mejor sin Tyreek Hill. Como que tomando en cuenta un poco el hecho de que tenían un pick extra, que lo convierten en 2 titulares en esa defensiva con Karlaftis y con McDuffie. Hablando también un poquito de cómo se libera el espacio para tal vez pagarle a un Orlando Brown, el tackle izquierdo de Patrick Mahomes, y que podríamos decir que es más complicado el conseguir gente que proteja a Mahomes a gente que atrape el ovoide de Patrick Mahomes. Lo puedo entender por esa parte. No diría que necesariamente están mejor sin Tyreek Hill, creo que no es la palabra correcta para decirlo, pero viendo el draft y viendo justamente la posibilidad de pagarle a un tipo como Orlando Brown, sí pudiera decir que Chiefs está un poquito mejor redondeado, tomando en cuenta lo que sacaron por Tyreek Hill y cómo lo pueden convertir en otro tipo de elementos en ese roster. No sé si estás de acuerdo. Estoy de acuerdo, o sea, va a ser difícil, o sea, no van a reemplazar con un jugador a Tyreek Hill, pero sí que como tienen su ofensiva, la pueden suplir su producción. Y ya que suplan la producción y además le sumen el talento que pudieron
sumar a través de draft y a través de pagarle a otras personas, entonces sí que como conjunto terminan un poco mejor conformados tal vez. Sí, un poquito más completos tal vez, y no vamos viendo qué tal la defensiva esta semana, mientras Tyreek Hill y Mahomes, eso sí, nos dan sus 100 yardas y 1 o 2 touchdowns. Entonces creo que sí pudiera ser un caso interesante de cómo puedes quedar bien parado a pesar de un trade tan fuerte y de un terremoto que es el cambiar a tu segundo mejor hombre en ese roster, ¿no? O un wide receiver top 3 de la NFL. ¿A quién pondrías en la categoría de buen draft, de bueno? Buen draft es el tier más robusto que tengo. Okay. Y hay equipos muy distintos. Unos por una vía o por otra los terminé poniendo ahí. Okay. Empiezo. Los Falcons. Los Bengals. Los Bills. Los Browns. Los Broncos. Los Lions. Los Colts. Los Giants. Los Jets. Y los Seahawks. ¿Por qué los Giants aparecerían aquí? Porque y no en D10. No más arriba. Justamente por la parte de llevarse a Van Neal y no Kayvon Thibodeaux, por ejemplo. Ajá. Ya, salimos de eso que les daría para hacer de 10, ¿no? Pero pues obviamente te llevas 2 jugadores top 5 del draft tal vez, porque tienes 2 picks top 7. O sea, también, o sea, tu draft está en no regarla. Sí. Pero sus otras selecciones, a mí me cuestiona un poquito lo de Wan'Dale Robinson, me parece altísimo como lo pagaron. Creo que suena un poco a lo que pasó en su momento con Mecole Hardman, que los Chiefs estaban asustados de que pasara algo con Tyreek Hill y van por su clon. Creo que es el mismo caso aquí con Kadarius Toney. Estaban los rumores en ese momento y terminan llevándose un jugador bastante similar, y yo creo que termina saliendo caro. Ya por ahí en tercera ronda se llevan un guard que va a ser rotacional, a ver si se gana el puesto. Entonces como que hicieron bien, muy bien con el capital que tenían en primer draft, pero pues hasta ahí llegó su punto, y siguen habiendo muchas incógnitas alrededor de los Giants, pero no los podemos castigar más porque se llevan 2 talentosísimos del draft. Sí, no, hasta 2 jugadores top 3 en una de esas, ¿no? Con Kayvon y con Evan Neal. El caso de los Falcons me intriga. Van por Drake London temprano. Es el primer wide receiver seleccionado de este draft. Por ahí tienen ya 2 torres con Kyle Pitts y London. También por Desmond Ridder. ¿Por qué los tienes en esta categoría los Falcons? Pues terminan llevándose a Desmond Ridder a un muy cómodo precio en tercera ronda, jugador que en muchos momentos se estaba considerando para ver si se colaba en la primera ronda o principios de segunda. Entonces como que el mismo descuento de todos los quarterbacks pues les termina funcionando. Tiene la oportunidad de ver si hay un quarterback ahí o no. El pick que me gusta muchísimo es el de segunda ronda, el de Ebikire. O sea, terminan llevándose un gran talento que en algún momento también podían considerarlo para colarse en la primera ronda, que era como este segundo grupo de edge rushers, sí, bastante sólido, va a aportar desde el día 1. Entonces pues sí que refuerzan en general ahí como varias líneas. También me gusta el de Troy Anderson, que va a apoyar ahí a Rashad Evans y Dion Jones. O sea, entonces creo que sí sacaron 4 titulares, que tiene que ver mucho con el roster que tienen, pero cuando sacas 4 titulares teniendo solo una primera ronda y eso, entonces igual a mí me pareció valioso. Creo que el fit del receptor era el correcto para ellos llevarse a London. Estaba por ahí leyendo que Desmond Ridder tal vez no se espera que sea competencia abierta con Marcus Mariota, pero que va a estar en juego. O sea, que no está completamente descartado que sea el quarterback de semana 1. Creo yo que tendríamos que ver un caso tal vez como el de Russell Wilson en Seattle, en el que llega Matt Flynn, claro favorito para ser por ahí el titular, y Russell Wilson la rompe en pretemporada al punto de que Seattle dice, no tengo nada que perder aquí, mucho que ganar con el novato, vamos con Russell Wilson. Creo que tendría que ser un caso muy parecido, que Desmond Ridder tenga la parte de procesos, inteligencia, sistema y demás, la tiene controladísima, pero que en el campo, si la llega a romper en agosto, Atlanta tiene muchísimo upside para decir vamos por Ridder en lugar de ir con Marcus Mariota en la semana 1. De acuerdo, o que pase algo como con los Patriots el año pasado, ¿no? Como que no dijeron, vamos con él, y de plano nos quitamos de encima al veterano para que no haya ninguna controversia o algo así. O sea, que se la jueguen por él, y que tendría que ver un poco con ese desempeño que bien mencionas. No, y que va muy de la mano con que estábamos revisando ahorita hace rato en Twitch.
el tema de los over-unders de victorias en la temporada, y Falcons es el que menos victorias tiene proyectadas según Las Vegas, con 5.5 empatadas, no, con 4.5 empatados con Panthers y con Texans, me parece. Entonces, o con Jaguars, que me parece que era Jaguars, Texans y Falcons con 4.5. Entonces, no hay nada que perder yendo con Desmond Ridder. ¿Algún otro equipo que te guste en esa categoría? ¿O que quieras destacar por alguna razón, positiva o negativa? Para nombrar el tema de los Browns y Broncos, que se llevan un quarterback franquicia y complementan bien en el draft, los Browns mejor que los Broncos en el draft. Y puse a Indianapolis, que a mí me salta un poco. Creo que no se habla lo suficiente de lo que hicieron los Colts en este draft. En el draft puntualmente entraron sin tanto capital y tomaron su selección pick 42 lo convirtieron en 2 jugadores titulares, llevaron además un tight end para complementar a Mo Alie-Cox, que básicamente es el clon de Mo Alie-Cox, pero ya sabemos que este esquema normalmente utiliza tight ends, entonces ahí van a aprovechar, le dieron profundidad a la línea defensiva. Entonces creo que al no tener figuras tan rutilantes pasa un poco desapercibido, pero en términos del capital de draft que tenían, creo que lo aprovecharon bastante bien los Colts. En la categoría de aceptable, ¿a quiénes pones? Tengo a los Panthers, a los Packers, a los Dolphins, a los Niners, a los Buccaneers y a los Steelers. Ok, me intriga el caso de los Panthers. Digo, se llevan al mejor tackle ofensivo según nuestros rankings. En el top 10 también se llevan por ahí a un tipo como Matt Corral. Creo que lo primero que hay que destacarles es que no se hayan vuelto locos con ese pick 6 a llevarse un receptor, un quarterback. Un quarterback, que además tampoco más adelante se volvieron absolutamente locos en conseguirlo. O sea, es que como entraban teniendo el pick 6 y llevándose para mí un top 3 de la clase, creo que era bueno ya. O sea, aprovecharon bien esa ronda. Lo que pasó con los picks anteriores, pues ya eso es cosa del año pasado. No creo que era materia de juzgar ahorita. Pero pues tampoco lo podía poner más arriba, que llegué a pensarlo, porque regalaron o dieron un pick de tercera ronda del próximo año, que me cuestiona bastante. Pero pues que si le sale un quarterback utilizable ahí titular, así sea solo su contrato de novato en una tercera ronda, 2 terceras rondas, creo que está bien. Y por el esquema que creo que pueden manejar en los Panthers, de querer correr la bola y como podría ser un poquito QB friendly, creo que a Corral se les acomoda y sí que puede tener una proyección. También lo mismo, la proyección de victorias que tiene son tan bajitas que en una de esas lo podemos ver en el campo. Además su competencia es Sam Darnold, y pues a ver qué trae. Y si no, pues van a gastaron 2 terceras rondas que una del siguiente año, lo cual no me termina de agradar al 100%, pero bueno, y eso que yo con Matt Corral estaba contento. 2 terceras rondas, la de y la del otro año. ¿Y qué? Pero bueno, lo mismo pagaron por Carson Wentz, y de Carson Wentz sí sabemos qué podemos esperar, ¿no? Mencionabas también por ahí a los Packers, que me intriga. Digo, es la categoría aceptable, pero Quay Walker se va muy temprano. Pagaste 2 segundas rondas por un tipo como Christian Watson, con expectativas que van a estar por los cielos, o sea, pero de verdad por los cielos. ¿Por qué tienes a los Packers aquí en esa categoría? Bueno, se llevaron a Walker y eso pues hay que castigarlo, pero se llevan a Devontae Wyatt en muy buen valor en el 28. Y lo de Christian Watson yo lo veo de 2 maneras. La primera era, o sea, dieron 2 picks. 2 segundas, sí. Subieron 20 puestos. Y el tan cuestionado no llevarse un wide receiver en primera, se llevan al siguiente wide receiver. O sea, antes de ellos nadie más había agarrado wide receivers tarde, ni en primera ronda tarde ni en segunda temprano, y provocan toda la corrida de wide receivers, que en el pick en el que estaban les hubiera caído como el quinto siguiente wide receiver o algo así. Entonces como que dieron un salto necesario. Pues que también me frustra un poco el tema de que se van 2 wide receivers cambiados en el draft, como Marquise Hollywood Brown y AJ Brown, y ninguno se va a Green Bay. Ese es un tema, o sea, también ahí en la valoración que tú haces está lo que dejaron de hacer, lo que pudieron haber hecho, ¿no? Sí. Que sí, o sea, cuando ves que
se va AJ Brown al valor que se va, hay que cuestionar absolutamente a todos los equipos que tenían necesidad de wide receiver, de no haberlo intentado así. Pero en general las elecciones de los Packers me gustan en términos de que se acoplan en términos de fit, de necesidad en cierto caso, sí que se va adelante Walker, pero va a ser un jugador que se les acomode bien, solo que fue un poco caro. Y pues nada, lo de Christian Watson, no me parece caro esas dos selecciones por ir por su wide receiver que tenían en lista. Aquí tienes la categoría siguiente, que es la de mejorable. Mejorable. Tengo a los Bears, a los Cowboys, a los Chargers, a los Vikings y a los Commanders. Ok. Se me hace interesante el caso de los Bears, que son muy criticados por no apoyar el tema ofensivo, pero sí es muy cierto que se llevan a dos titulares de la defensiva también. Se llevan dos muy buenos jugadores para el valor en el que estaban, o sea, tanto Gordon como Brissett, creo que se van en el lugar que estaban. Creo que hay que cuestionar es como la filosofía de draft y de temporada baja, porque no le han dado absolutamente ninguna ayuda a Justin Fields, pero a mí me parece, así como creo que fue en el último episodio que te dije que el pick de Tyler Thornton me parecía el peor del draft. Sí. El de Velus Jones anda por ahí pegando en el palo, O sea, me parece terrible que se haya ido por delante de Sky Moore, de Allen Pierce, y que además, o sea, es un tipo que estaba proyectado para una cuarta tarde, quinta ronda, tiene 25 años, hay jugadores del draft de 2019, receptores que son más jóvenes que él, entonces... Sí, en el equipo venía de jugar mucho equipos especiales, mucho regreso, poco en la posición de wide receiver, y necesitan que produzca como wide receiver por el talento que tienen en Chicago. Y lo que decíamos, o sea, buen valor como defensivo, no forzarlo, pero sí estás desperdiciando tal vez un año de progreso o desarrollo de Justin Fields, ¿no? Teniéndolo con Darnell Mooney, Byron Pringle, Equanimous Sam Brown y Velus Jones. Dante Pérez también. Porque Gordon y Brissett me parecen buenos jugadores, los hubiera puesto hasta el final, porque de ahí en más me parece... No entiendo lo que han hecho los Bears, y ya me imagino que de aquí a 3 años van a estar diciendo, no, pues es que Justin Fields no lo seleccionamos nosotros, entonces a quemar una bala con el que sí es de ellos o algo así, porque sí, en general no se ha rodeado, y ahorita el cuerpo de receptores yo creo que es el peor cuerpo de receptores de la liga. Sí lo es, sí lo es. Un Darnell Mooney como wide receiver 1, claro que es. Mooney me encanta como 3, pero como 1. Un Byron Pringle como 2. Sí, sí es el peor grupo de wide receivers por mucho. Otro equipo que tengas en esa categoría de mejorable que te gustaría destacar por algo. Tengo aquí a los Chargers. Chance salta un poquito porque Zion Johnson sí que es un buen jugador. Y ellos dicen que lo tenían en el top 10 de su board. Yo no les creo, pero bueno, es un gran jugador. Y como quedó la línea ofensiva, salvo el right tackle, pues es de élite. O sea, difícilmente vas a encontrar algo mejor en la liga. El problema fue no zafarse de Thornton como tu right tackle. Y creo que ahí tenían la oportunidad de hacerlo. Tenían a Penning. También tenían por ahí algún receptor si le querían dar profundidad. Entonces creo que terminan, pues, por valor posicional, yéndose con un guard que sí que les funciona, que es un gran jugador, Zion Johnson. Pero bueno, no, a mí no me encanta. Y sus siguientes selecciones son más para dar profundidad que otra cosa. O sea, siguen reforzando la línea defensiva, que era un problema hace 2 meses, pero ahora creo que ya no tanto. Un running back, han seleccionado running back como en los últimos 3 o 4 años, todavía no le pegan a uno. Yo creo que en este caso sí le van a pegar con Isaiah Spiller, pero pues es seguir invirtiendo a una posición que Chansey debería solucionar de otra manera. Sí que se vio muy cargado Ekeler a final del año anterior, pero sí, me parece que su draft es Zion Johnson y ya, y muchos suplentes. ¿A quién tienes en la categoría de cuestionable? En la penúltima. De cuestionable tengo a los Cardinals, a los Texans, a los Jaguars, a los Raiders, a los Rams y a los Titans. Ok, me queda claro que por la parte de Arizona es por adquirir a Hollywood a ese precio y Titans por cambiar a AJ Brown. Claro, porque
déjame que tengo aquí el draft de los Titans. A mí el draft de los Titans, si lo veo en seco, me encanta. O sea, me encantan sus selecciones: Treylon Burks, Roger McCreary, Nicolas Petit-Free, Malik Willis en tercera ronda. Me parece un gran draft. Incluso Kyle Phillips, que les llega por ahí en quinta ronda, creo que puede jugar muy bien en los slot. Pero pues dejaste ir un tipo que es élite en su posición, que además tu cuerpo de receptores hasta ese momento era él, y paremos de contar. En este momento tus opciones de receptores son un tipo que va a cumplir 30 años y viene de un ACL, y un muchacho que está evidentemente verde para ser titular en la liga, y lo vas a tener que llenar de targets en tus primeras semanas. Entonces sí que hay un problema. La ofensiva en los playoffs fue un caos. O sea, salieron de un partido con 9 sacks y la ofensiva no puso de su parte, sino todo lo contrario, puso de su parte para perder el juego. Sí. Entonces creo que perder a AJ Brown es un conflicto tremendo, además porque ya perdieron a AJ Brown por lesión el año pasado y lo sintieron. Creo que sintieron más la pérdida de AJ Brown que la propia lesión de Eric Henry el año pasado. Entonces para mí, cuando tienes a un tipo de estos, pues no lo cambies, y por eso de una vez los castigo. Más allá de que los jugadores que están, tú sabes que yo estoy súper enamorado de Treylon Burks, y aún así creo que en términos de cómo operaron en el draft, no voy con eso. Si quitas el tema de AJ Brown, suponiendo que no lo cambian, ¿dónde encontraríamos tal vez a Tennessee? ¿En qué categoría? Como un buen draft. Ok. Y también mencionaste a los Jaguars. Digo, es complicado. Hemos hablado ya del tema capital del draft, de cómo podemos a veces sobrevalorar a los equipos que tienen buen draft pero con mucho capital. Los Jaguars tenían capital, tenían de los drafts más valiosos en tema de puntos, de cuánto valía cada una de sus selecciones, incluyendo el pick número 1, y aparecen aún así en el tema de cuestionable que está pasando con Jacksonville. Para empezar, porque pifian en el pick 1. luego y sale una absoluta bestia, Travon Walker, pero pues yo aquí tengo que decir que para mí no era el pick 1, para mí no era ni un jugador top 5, no sé siquiera si top 10 de la clase, entonces yo ahí no voy. Segundo, hacen trade-up por un linebacker, luego se llevan otro linebacker, o sea, tienen 4 picks en el top 70 y son pues Travon Walker, 2 linebackers y un centro. Entonces... complicado. Sí, o sea, si tienes tan buen capital, hay que juzgarte en base a lo que tienes, pues lo que haces, ¿no? Sí que Devin Lloyd a mí me gustaba mucho y era para mí el mejor linebacker, pero no le veía necesidad de subir porque te lo van a robar, pero algo vas a encontrar en segunda ronda, incluso puedes bajar y seguir encontrando. Encontraron un buen linebacker en el pick 70, entonces no veía la necesidad de ir a buscarlo allí. Sí, como dices tú, aparte de subir por Devin Lloyd, vienen de pagarle millones en la agencia libre a otro linebacker, ya un poco incómodo esa parte. Y sí, sobre todo Travon Walker, por ahí que platicábamos el otro día que se había filtrado la información de los Cowboys, de su Big Board. Como ejemplo, Travon Walker era el 7º en el Big Board de los Cowboys, que digo, nos puede servir como referencia un poquito equipo NFL, cómo evaluaba al pick número 1. Estaban por arriba de él Kayvon Thibodeaux, Aiden Hutchinson, simplemente en la posición de edge. De acuerdo, y ya que hablaste de los Cowboys, pues voy a hablar también de ellos que están en este mismo grupo, porque se llevan a Tyler Smith, que a mí me pareció un buen jugador, pero creo que hay un reach, creo que era jugador de segunda ronda si fuera alta, pero a mí lo que menos me gusta es lo de Sam Williams en segunda ronda, y especialmente con los Cowboys, porque ahorita tienen un proceso con Kelvin Joseph, que fue su pick de segunda ronda el año pasado, y es muy probable que no vuelva a jugar en la liga por un tema legal, y pues sí. Sam Williams es un tipo que tiene antecedentes legales. Ya seleccionaba en su momento a Randy Gregory, y más allá de que el año pasado jugó bien, no le salió bien esa selección, también con antecedentes. Entonces, tipo como que seguir ahondando en los mismos errores que ya se han cometido, pues yo no lo veo. Igual y con todo el background que tenía Sam Williams, me parece alto que se vaya dentro del top 60. Sí que es un tipo con mucho potencial, pero pues me parecen marcadas sus red flags como para que esté ahí. Y ya para cerrar tenemos la categoría ¿en qué estaban pensando? O sea, los peores drafts del 2022 fueron los de... los New England Patriots y los New Orleans Saints. Tiene mucho sentido.
Tiene demasiado sentido. Platicamos un poquito de los Pats para empezar. De los Pats. Salgo de lo que ya he dicho aquí en repetidas ocasiones. Para mí, Tyquan Thornton es el peor pick del draft. Cole Strange es un reach. Yo lo dije en la transmisión que podía ser un candidato, no por eso deja de ser un reach. Y he defendido en contra de otras cosas que se han dicho, pero no por eso deja de ser un reach. O sea, no era un jugador de tercer día, pero no era un jugador para irse top 30 del draft. Entonces, hay un punto medio en el cual sigue siendo reach, y entre las 2 primeras rondas, el más grande dentro del top 50 casi, el reach más grande ahí. Marcus Jones me parece un buen pick, pero creo que es su único buen pick a lo largo del draft. Se llevan otra vez más running backs, 2 running backs, en este momento tienen como 8 running backs que no van a estar ahí, pero para que sigues invirtiendo, además un ataque terrestre que ha funcionado muy bien. O sea, no es falta de gente como en Miami, que se llenaron de running backs, pero porque eran muy malos los que tenían. Sí. ¿No? Aquí tenías 2, 3 running backs bastante competentes, como para llevarte pues otro par. O sea, es New England realmente con la filosofía esta de vamos a elegir el siguiente jugador que esté como drafteable en nuestra lista, porque su lista es tan corta que aquí más bien hablamos de prospectos drafteables y no calificaciones o no. Y de verdad no le importa un carajo el tema de la posición y la necesidad, porque si en efecto vas 2 running backs, vas quarterback en cuarta, e ignoras por ejemplo linebacker y edge, que tenías necesidad enorme en el roster por esas 2 posiciones. Sí, salen con 3 linieros interiores del draft, que pues sí que habían perdido, pero también como que, bueno, paren ya. Entonces... O muy enfocados también en la velocidad, ¿no? Con Tyquan Thornton, con Marcus Johnson, o sea, van de ley por... Tal vez traumados un poco por la velocidad de Buffalo, como los humilló la temporada pasada 2 veces consecutivas. Pero sí dejaron de lado 20 opciones más o 20 procesos de pensamiento para poder llegar a una mejor selección que lo que estuvieron haciendo a lo largo de los 3 días que fue esto. Sí, completamente de acuerdo. Y los otros pues son los Saints. Ya aquí habíamos resumido todo lo que hicieron para conseguir a Olave y a Trevor Penning, que... Bueno, lo dijimos desde antes del draft, que ellos se sentían que estaban a un receptor y un tackle de ser competitivos, y sobrepagaron muchísimo, durísimo por tenerlos. Además, llevándose, en mi opinión, a Olave alto en términos no solo del pick, sino de la posición versus el resto de wide receivers disponibles. Trevor Penning sí creo que estaba en valor, pero pagaron rondas de ahora, del 2023, del 2024. Sí. O sea, no sé. Y siguen estando en la posición de patear todo al siguiente año y a ver qué sucede, y el otro año vemos. Y pues... Y siguen poniendo un poco su suerte con todo y la inversión que hicieron y con todo y que la defensiva se puede ver bien y demás. Sigues confiando en un tackle izquierdo novato probablemente. En Michael Thomas, que regrese al 100% después de estar fuera 18 meses de esta liga. Que James regrese bien de su ruptura de ligamento cruzado anterior. Y que James juegue bien también. Y que juegue bien. Y que Dennis Allen, el nuevo head coach, sea, aunque sea la sombra de Sean Payton, y se aleje de la versión de Dennis Allen que vimos en los Raiders, que fue muy perdedor. Entonces, demasiado lo que se invierte por creer que estás a 2 jugadores de competir. Y aparte uno de ellos es Chris Olave, para empezar. Sí, no, y en el pick 12, no, es de pick 11, ¿no? Sí, pick 11. Es que hay un escenario donde le sale todo absolutamente mal y son top 5 del draft y no van a tener el pick disponible. O sea, que no regrese Michael Thomas, que Alvin Kamara se vaya suspendido, que Dennis Allen no sea lo que podría ser ya teniendo el conocimiento de eso, que Trevor Penning no funcione en su primer año. Y todas esas cosas se conjugan, tranquilamente están metidos ahí en el top 5. Sí, tiene que pasar muchas cosas, porque sí, es que es un buen roster, profundo en general, pero o sea, no lo veo. O sea, sacrificar el futuro teniendo tantas incógnitas a mí me parece un mal proceso. Una vez lo mencioné cuando recién pasó ese cambio entre Filadelfia y Nueva Orleans. Del hecho de que que Nueva Orleans entregara su pick de primera al siguiente año, diciendo no pasa nada, lo recuperan con el cambio de Sean Payton. Y estaba leyendo el otro día el New Orleans Peking Tribune y lo mencionó de esa forma,
Lo mencionó así como, por cierto, Nueva Orleans cambió tan fácilmente su pick de primera del siguiente año con la idea de que lo pueden recuperar dentro de 8 o 10 meses con el cambio de Sean Payton. Sí, o sea, mencionado como filosofía dentro de la organización el poder recuperar ese pick cambiando tu head coach, con la idea de que Sean Payton en efecto fue sabático este año, va a regresar, pero no va a regresar en esa situación sin quarterback, como siempre en cap hell y demás. Pues ya veremos si Dallas o algún otro equipo se anima por ir por él. ¿Y le dan un pick de primera ronda? Sí, claro, sí, totalmente. Sean Payton es de los mejores head coaches en toda la NFL. Y cuando justamente me preguntaron de que a poco ese es el precio, recordemos que John Gruden fue cambiado por 2 primeras rondas, una segunda y $8 millones. Hace 20 años. Entonces creo que Sean Payton, si hablamos de precio, digo, la referencia es hace 20 años, pero es el último head coach de ese renombre en ser cambiado. Pues ahí está la referencia del precio. Así que sí, claro que sí. Y más, si es escenario Dallas, otra vez eliminado en primera ronda, Mike McCarthy sale, ¿tú crees que Jerry Jones no va a pagar eso por Sean Payton? Sí. Hasta sí, más. No, o sea, en términos de ponerse en los zapatos de Jerry, no tendría problema. No se escatima con Jerry Jones. No. Sí, muy bien, pues entonces ahí está la categoría. ¿En qué estaban pensando? Tenemos oficialmente al mejor y al peor equipo de este draft 2022. ¿Algo más que quieras agregar en esto, Wilmar, o nos vamos? No, creo que en términos generales ahí está. O sea, la salvedad a los Raiders y a los Rams los puse en cuestionables, pero es un draft muy difícil de evaluar hoy por hoy, porque dependen de que les salga algún home run por ahí de tercer día, porque fue lo que draftearon jugadores de tercer día. Sí, no se tiene que también evaluar, como decíamos, capital del draft con lo que tomaste, ¿no? O sea, ser justos en ese sentido. Muy bien, pues entonces vamos a leer a los suscriptores de Hablemos de Fútbol en comentarios, si están en YouTube o también en Twitter, Facebook e Instagram, si nos acompañan en plataforma de podcast, para que nos digan en su opinión cuál fue el mejor y el peor draft en este 2022 de la NFL. Y recuerden que viene más contenido durante el offseason que va a estar muy, pero muy entretenido. Nuevamente, gracias a Wilmar, a nombre justamente de Wilmar Chávez, yo soy Jesús Sánchez. Esto es Hablemos de Fútbol. Hasta la próxima.